Bueno, entonces la idea de el día de hoy es que revisemos algunas citas del tema de la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana, porque recordemos que ahora estamos utilizando un lenguaje inclusivo. La idea es que leamos algunas citas que creo que ya tenemos como muy interiorizadas y tal vez hemos repetido y inclusive en el día de ayer y en el día de hoy hemos leído algunas de ellas, pero quiero que cuestionemos algunas de las cosas que dicen estas citas y profundicemos porque entendemos la naturaleza humana como la entendemos, ¿sí? Y para que esto nos dé como algunas herramientas y podamos explicarlo un poco más fácil y también interiorizarlo nosotros. Al final del estudio quiero generar algunas herramientas prácticas para que podamos poner eh, pues en práctica lo que aprendamos, ¿vale? Entonces quiero empezar con esta cita. No sé si está suficientemente grande o tengo que agrandarlo un poquito. Yo creo que ahí se alcanza a ver. Esta primera, ¿quién me puede ayudar a leerla? Por favor. Si quieres, yo. Vale, gracias. La única seguridad ahora es buscar la verdad revelada en la palabra de Dios, como el tesoro escondido. Los temas del día de reposo, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que deben entenderse. Estos demostrarán ser un ancla para sostener al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere las fábulas. Según Tesalonicenses 2:10, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño para que crean una mentira. Listo, gracias. Entonces, quería empezar con esta cita. Creo que esta mañana la mencionó, si no estoy mal, César, donde hablábamos de tres temas como muy importantes a repasar y a tener muy presente, que es el día de reposo, la naturaleza humana y el testimonio de Jesús. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco el tema de la naturaleza humana. Vamos a leer unas citas. Sé que si hacemos una lluvia de ideas sobre qué entendemos sobre Afuedita, la naturaleza humana, creo que podremos generar a grandes rasgos un buen resumen. Quiero que lo hagamos para que empecemos a revisar algunos temas. Entonces, yo creo que podemos leer esta otra cita para ir dando contexto y ir entrando en el tema que quiero abordar. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta otra? Yo. Vale. Una obra emprendida por el hombre requiere mayor cuidado y habilidad que la capacitación y educación adecuados de los jóvenes y los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años. Dice el sabio, instruye a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. La naturaleza del hombre es triple, y el entrenamiento ordenado por Salomón comprende el correcto desarrollo de los poderes físicos, intelectuales y morales. Para realizar este trabajo correctamente, los padres y maestros deben entender el camino que debe seguir el niño. Esto abarca más que el conocimiento de los libros o el aprendizaje de las escuelas. Comprende la práctica de la templanza, la bondad fraternal y la piedad, el cumplimiento de nuestro deber para con nosotros mismos, con nuestros vecinos y con Dios. Gracias, Lili.
Entonces, esta mañana estábamos viendo y nosotros cuando estudiamos este tema, digamos que esa es una de las citas claves que nosotros referenciamos porque nos habla de la naturaleza triple de la humanidad. Y entonces hablamos de unos poderes físicos que yo creo que ya, intelectuales y morales, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros hablamos lo físico, ¿hablamos de qué? De las emociones. El Cuerpo, intelectual. sentimientos, emociones, Ajá. Dámela acá. deseos, Exacto. Y de lo intelectual hablamos de la razón y en lo moral, básicamente hablamos de la voluntad, ¿cierto? la conciencia. Exacto. Son temas que nosotros ya tenemos como muy vinculados a nosotros y que nosotros siempre que hablamos de este tema, entonces sabemos que lo físico se refiere a la emoción. Yo quería que cuestionáramos un poco esto y nos preguntáramos por qué. Porque lo físico no es lo físico, no es el cuerpo, sino nosotros hablamos de lo físico como la emoción. ¿Cómo nosotros podríamos defender este postulado? Porque cuando nosotros hablamos de que la naturaleza del hombre es triple y entonces hablamos de facultades físicas, intelectuales y morales, porque lo físico no es lo físico acá como lo puse en en esta figurita, sino que hablamos de algo que no es corporal. ¿Cómo nosotros defendemos eso? Que cuando hablamos de facultades físicas no hablamos de algo físico realmente, físico entendido como eh, la corporeidad, Yes, como lo exterior, ¿sí? o sea, no sé si está correcto lo que voy a decir, ni tengo la certeza, pero yo siento que es porque las facultades físicas en las que estamos hablando, las emociones, sentimientos, deseos, tienen una respuesta en la parte corporal. O sea, em, si nosotros tenemos una emoción, se nota y se expresa en el cuerpo. Ujú, Y, por ejemplo, si tenemos una necesidad, el cuerpo como que lo pide, entonces eh, es donde tenemos que llegar como que a la parte, en la parte superior, nuestra facultad superior, para hacerle como ese filtro y mirar si es adecuado o no. Porque de pronto estoy en una circunstancia y que no debería comer, pero me dio hambre, pero, o sea, ahí es donde uno tiene que tener templanza de si como una cosa o no como otra cosa, ¿sí me entiendes? Porque el cuerpo me puede pedir muchas cosas. Y, y ese es un deseo y, o sea, es como esa conexión de la parte superior, de las facultades superiores, en respuesta a lo que es como ida y vuelta, porque las emociones se expresan en el cuerpo y eso lo nacen en la mente. Y los deseos siento que nacen en el cuerpo y llegan a la mente. Entonces, eso es como algo así, no sé si me voy a entender, pero, pero más o menos sí, creo que es yo así. creo que logro entender partes de lo que dices y creo que lo vamos a ir abordando, pero quiero que seamos como muy concretos en por qué nosotros cuando hablamos de facultades físicas no nos referimos al cuerpo. César tenía la manito arriba, creo. No sé si alguien más, a ver. Sí, Sí. eh, me estás hablando de defenderlo a quién, me dices, No, simplemente para que nosotros lo reflexionemos, porque nosotros repetimos muchas veces el tema de que la naturaleza humana es triple y que tenemos tres entonces facultades y decimos que una de esas facultades es la física, pero nosotros decimos cuando vamos a revisar qué son las facultades físicas, esas facultades físicas no es lo que nosotros conocemos como físico.
como algo físico. ¿Cómo nosotros llegamos a decir que las facultades físicas son las emociones? Bueno, ¿Cómo podríamos argumentarlo? Más que defenderlo, ¿cómo lo argumentamos para nosotros mismos inclusive? Claro, bueno, claro, defender es como fundamentar. Ajá, sí, a eso me refiero. Gracias, gracias. bueno, yo aquí tenía, a ver, un momento, porque a mí lo que me vino a la mente fue esa cita que acaba de colocar allí, en donde básicamente ella está equiparando las pasiones inferiores con la palabra carne, carnal, ¿ya? Y ella hace la siguiente pregunta: ¿cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? ¿Ya? Y luego ella responde: no, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Entonces, ella básicamente está diciendo que esas palabras carne, carnal, no, en verdad no hacen referencia a lo que es el cuerpo, sino que ahí dice que eso es algo va más allá, que no es el cuerpo, sino que es muerte a la tentación a pecar, que es un tema que tiene que ver con el pensamiento, dice ahí, porque ella dice, debe expulsarse pensamiento corrompido. Entonces, por lo menos ahí es claro. Y estoy utilizando una cita, ¿no? Porque tú utilizaste una cita antes para Ujú, explicar. Entonces, allí ya tú puedes tener un otro testigo para entender que en el espíritu de profecía, por lo menos varias veces, cuando se refiere a la naturaleza del hombre y a la palabra carne, carnal o cuerpo, en algunas veces, en algunas oportunidades, se refiere es al hombre interior, ¿ya? Se refiere es no al cuerpo, sino al pensamiento. Y allí esta cita pues te sirve para eso. claro que sí, sí, perfecto, César, vas muy bien encaminado. Digamos que me parece bien que lo hagamos en construcción colectiva. Entonces, quiero cómo organizarlo y que entonces revisemos por qué no es físico, por qué no podría ser algo físico, porque esa facultad de nuestra naturaleza humana no podría ser el cuerpo. Y luego revisaríamos entonces por qué sí podría ser la emoción o por qué llegamos a la conclusión de que era la emoción que tiene que ver con la cita que tú acabas de referenciar. Entonces, primero, nosotros tendríamos que cuestionarnos aquí algo que sé que hemos abordado en otros temas y es qué es lo que vamos a llevar al cielo, ¿cierto? Y entonces, vamos a llevar el cuerpo. No, el carácter. Entonces vamos a llevar nuestro carácter, ¿cierto? Yo quería agregar algo acerca Ajá, de esa naturaleza física, y es que la definición de emociones en la ciencia, o sea, lo que yo he visto en la universidad, es que las emociones son reacciones fisiológicas. Esa es la definición de las emociones, ¿sí? Entonces, hay algo, y es que la naturaleza humana, pues cuando dice físico, no dice el cuerpo, sino que va a las emociones, porque es como que son representativas, ¿sí? Esas emociones, porque son reacciones fisiológicas. Bueno, era eso. gracias, Sandrita. Sí, está bien. Listo. Esto también tiene nuestra base, tiene una base doctrinal, porque si nosotros decimos que al cielo vamos a llevar al carácter, entonces tendríamos un problema al pensar que lo físico es lo corporal, porque lo físico no lo vamos a llevar al cielo, ¿cierto? ¿Y qué tendría que hacer Dios entonces en la resurrección? Juntar todos esos átomos de donde están eh, dispersos para poder reunir nuestro cuerpo y llevarlo al cielo, ¿cierto? Entonces también tiene una base de nuestras concepción respecto a qué es lo que va a ir al cielo. Entonces, en un primer momento podríamos decir, no podría ser físico, porque si mis tres facultades que hablan de mi carácter es lo que yo voy a llevar al cielo, y mi cuerpo no va a ir al cielo, entonces ahí tendríamos como una contradicción respecto a lo que nosotros practicamos y enseñamos. César.
También yo recuerdo, cuando antes me reunía así en los temas de la iglesia y eso, cuando apenas comencé, había bueno, yo por lo menos no comprendía bien cómo el adventismo, definía el tema de la salvación, porque fíjate la gran contradicción, ¿no? Ellos dicen, o bueno, no sé si todavía lo dicen, pero en su momento ellos dijeron de que nosotros no vamos a parar de pecar, sino hasta cuando Jesús vuelva, porque cuando Jesús vuelva es cuando nuestros cuerpos van a ser transformados. Y así ya con nuestros cuerpos transformados, entonces no vamos a volver a pecar. ¿Por qué? Porque el problema es el cuerpo que tenemos aquí, dicen ellos, ¿ya? Entonces, ellos tienen como que esa concepción de que el problema es nuestro cuerpo, ya que está degradado físicamente, ¿no? Para ellos lo entienden así y por esa misma mal concepción es que ellos pretenden que ellos no pueden vivir una vida como modelo nos dejó Jesús, sino hasta que Jesús vuelva, entonces no vamos a dejar de pecar porque el problema es el cuerpo en sí. Esa es la visión de ellos. No sé si todavía ellos la defienden. Ok, vale. Perdona, Jess, pero esa creencia es más una concepción no adventista, sino es más, hay una iglesia que guarda los viernes. Son los que no se dejan inyectar sangre. No me acuerdo cómo se llama en este momento. Los testigos de Jehová. No, no, Testigos pero de Jehová, esa es una concepción de ellos. Testigos de Jehová. no, yo sí he escuchado muchas veces a los adventistas que dicen, no vamos a parar de pecar sino hasta que Jesús vuelva. Dicen así. ¿Por qué? Porque el problema es el cuerpo. Sí, pero no creo- Yo también lo he yo no escuchado. sé, yo lo he escuchado, pero nunca con esa aclaración de que el problema es el cuerpo, sino que ellos dan por hecho que no vamos a poder dejar porque somos pecadores. O sea, no dicen que el problema es el cuerpo, porque somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta que el Señor nos transforme. O sea, niegan la santificación, pero no, nunca he oído de que fuera el cuerpo el problema. Claro, ellos no lo dicen explícitamente, pero tal cual como tú lo acabas de decir, Graciela, pues lo dan a entender, ¿ya? Porque es hasta que Jesús vuelva y nos transforme, ¿ya? Entonces, básicamente el problema entonces es Claro, nuestro pero cuerpo. porque de otra manera, claro, porque lo que ellos niegan es el poder de Dios transformándonos a lo largo de la vida en la santificación. Eso es lo que ellos niegan. Eh, que es mucho más fácil decir, bueno, somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta el día que Jesús vuelva y nos transforme. Entonces, ¿para qué nos vamos a matar tratando de hacer las cosas bien? Sí, bueno, si vamos a seguir siendo pecadores, sigamos pecando hasta el final. Es una cosa así, así lo entiendo yo. Vale. Yo no voy a ahondar mucho en esa concepción porque pues, no lo tenía como previsto, no tengo un concepto claro respecto a cómo se comprende. Em, Solo quería citarlo porque citar el tema de cómo nosotros comprendemos lo físico y cuáles argumentos podríamos tener y uno de ellos, que fue el primero que planteé, tiene que ver con el tema de la resurrección. Pensamos que lo que va a ir al cielo es el carácter, tendríamos una incongruencia en pensar que las facultades físicas se refieren a la corporeidad, porque pues el cielo, al cielo no iría esa corporeidad, ¿cierto? Dentro de nuestras creencias está eso. Martica. Con respecto a, bueno, sabemos todos que en el cielo, el carácter es lo que vamos a llevar al cielo.
Entonces, el carácter, o sea, el carácter tiene que ser transformado por la gracia de Cristo. Y sí, como dice César y Graciela, en la iglesia es más, o sea, cuando yo estaba allá, se predicaba eso, yo tenía una confusión con respecto a eso, porque yo en el Espíritu de Profecía leía eso, o sea, leía que solo nos vamos a llevar el carácter al cielo y que nuestro carácter debe ser transformado porque nosotros tenemos que tener la idoneidad para el cielo. Y en la iglesia algunos estaban predicando otra cosa diferente. O sea, algunos estaban diciendo que o sea, a la final trompeta, cuando seremos transformados, entonces ahí es donde nosotros íbamos a tener la capacidad de no pecar. O sea, bueno, así predicaban y así yo decía, pero ¿por qué? O sea, o sea, dando a entender y siempre dando a entender que nunca íbamos a dejar de pecar, o sea, que nunca vamos a dejar de pecar y o sea, que es imposible que alcancemos ese carácter idóneo como para el cielo. Entonces, ahora en este movimiento, el anciano Parminder dijo algo, él dijo que la identidad sexual nace, o sea, la identidad, la naturaleza humana, la identidad sexual, la identidad de género, perdón, no es natural, ¿verdad? Y por lo tanto no es pecado. Entonces él ponía un ejemplo. Por ejemplo, Cristo tomó nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Con tendencia al pecado. Pero Cristo no, no pecó porque él decidió no pecar. O sea que la naturaleza humana es natural y no es pecado, pero, pero el pecado es una decisión. Entonces por eso Cristo tomó nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, porque, porque Él decidió no pecar. Entonces, ahí, bueno, eso, eso fue todo lo que entendí de eso. Ajá. Ok, sí, estoy en concordancia con lo que acabas de mencionar, Martín. Bueno, miremos acá entonces una segunda razón para, para exponer por qué nuestras facultades físicas no son físicas. Y entonces nosotros miramos aquí que, por ejemplo, cuando hablamos de facultades intelectuales, no nos habla de algo físico, ¿cierto? O sea, nosotros ponemos como un símbolo que es el cerebro humano, pero sabemos que esa razón no está específicamente en el cerebro, sino que lo simbolizamos a través del cerebro. Pero lo que queremos acá representar es la razón, y la razón no es algo físico, ¿cierto? Y en las facultades morales tampoco estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando de la voluntad, de la decisión, y eso no es algo físico que físicamente podamos palpar o tocar, ¿cierto? Es algo más espiritual. De la misma manera, cuando hablamos de facultades físicas, sabemos que no hablamos de la corporeidad porque, al igual que las otras dos facultades, eh, hablamos de algo espiritual y no físico, ¿vale? Perdón, ¿puedo agregar otra cosita de cuál es uno de los escollos, por ejemplo, para que no acepten el movimiento? Es que ellos dicen que nosotros predicamos la impecabilidad y que nosotros creemos que somos perfectos o que vamos a ser perfectos en esta tierra. Entonces, que si fuéramos perfectos, no necesitaríamos el sacrificio de Jesús. Entonces, por eso es que ellos rechazan, porque dicen como que nosotros creemos que nos vamos a ganar el cielo nosotros con nuestra perfección y nuestra impecabilidad.
Ok, sí. Nosotros por eso también tenemos nuestra línea que inició con este estudio donde miramos como los 7 pasos de la salvación y el proceso que tampoco es algo que sea fácil, pero que nosotros hemos también estudiado en otros momentos, ¿no? Vale. Vamos a seguir defendiendo el tema de por qué no es físico, lo que a primera vista decimos que son facultades físicas porque no lo son, no son físicas, como su nombre podría indicar. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a leer esta cita, por favor? Bueno, si querés. Sí, gracias, por favor. Tenemos deberes especiales que descansan sobre nosotros. Debemos estar familiarizados con nuestra estructura física y las leyes que controlan la vida natural. Mientras que del griego y el latín, que rara vez son de alguna ventaja, son hechos un estudio por muchos, la fisiología y la higiene apenas se tocan. El estudio al que hay que pensar es el que concierne a la vida natural, al conocimiento de uno mismo. Es la casa en la que vivimos la que necesitamos preservar para que podamos honrar a Dios que nos ha redimido. Necesitamos saber cómo preservar la maquinaria viviente para que nuestra alma, cuerpo y espíritu puedan ser consagrados a su servicio. Como seres racionales, somos deplorablemente ignorantes del cuerpo y sus requisitos. Si bien las escuelas que hemos establecido han tomado el estudio de la fisiología, no se han afianzado con la energía decidida que deberían. No han practicado inteligentemente lo que han recibido en conocimiento y no se dan cuenta de que, a menos que se practique, el cuerpo se descompondrá. Esta maquinaria viviente debe ser entendida. Cada parte de su maravilloso mecanismo debe ser estudiada cuidadosamente. Muy bien, gracias, muy gracias. Ok, entonces acá miramos algunas palabras clave que quiero que entendamos aquí. Estructura física, la casa en la que vivimos, perdón, la maquinaria viviente y que y que el cuerpo se descompondrá, ¿cierto? Entonces acá lo que empezamos a mirar también es que acá me está hablando de una casa en la que habitan esas facultades físicas, ¿cierto? Yo no puedo decir que la casa es lo físico y que la misma casa alberga lo físico. Necesariamente tengo que entender con esta cita que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? No sé si es claro para ustedes, pero entonces acá cuando habla de estructura física, de la maquinaria viva, no se está refiriendo al desarrollo del carácter, sino que está hablando ahora sí específicamente del cuerpo, ¿cierto? Y ese cuerpo es el que alberga el carácter. ¿Mm? Entonces, no podríamos decir que el cuerpo alberga el cuerpo, o no podríamos decir que la facultad física alberga la facultad física, sino que una es lo físico o el cuerpo, la casa en la que vivimos, y otro lo que alberga esa casa. Y en lo que alberga esa casa, entonces sí estaríamos hablando de la facultad física, que no se refiere a lo corpóreo, sino que se refiere a lo espiritual. ¿Ya? No sé si con esto queda más claro o es más enredado. Me queda No, claro, Jess. no sería a lo emocional. ¿Puedes plantear otra vez la pregunta o el comentario, Matías? No, porque, o sea, dijiste que está más vinculado a lo espiritual. Ah, ok. Lo que pasa es que nosotros hablamos de que las 3 facultades no son algo físico, sino que se refiere a algo más espiritual, a la razón, a la voluntad, y en el caso de las facultades físicas también se debe referir no a algo físico, sino a algo espiritual, que en este caso vamos a demostrar que son las emociones.
por decir, es al interior del hombre. Ujú. Ok. Que es lo que vamos a llevar al cielo, porque esta casa en la que vivimos no la vamos a llevar al cielo, simplemente es una maquinaria que acá nos dicen que debemos cuidar, ¿sí? Pero no es la que vamos a llevar al cielo. Entonces hacemos la distinción entre qué es lo que alberga esa casa y cuál es esa casa. César. Yo sí entendí bien lo que tú acabas de plantear ahí en ese párrafo porque está bien, o sea, hiciste una buena conclusión allí demostrando lo ilógico que sería que la casa se albergue a sí misma. O sea, eso Ujú. yo lo entendí. Ahora, fíjate, por ejemplo, ayer pues meditando, ¿no? En las palabras de la anciana Tess, ella dijo algo que me sonó bastante y es de que el cerebro está conectado con el cuerpo, es un mismo organismo, ¿ya? Es una misma cosa. La gente tiende a pensar que ambas cosas son desconectadas y no, no es así. Y eso también me lleva a lo que era uno de los estudios que hizo el anciano Parmenides en Uganda en 2020, cuando él hablaba otra vez de la naturaleza humana, y él dijo, yo solamente enseñé en 2017 el 50%, yo no enseñé el otro 50%, porque el otro 50% tiene que ver precisamente con la casa en la que vivimos, o sea, con el cuerpo. Y es que una de las conclusiones del estudio de la naturaleza del hombre es que las dos cosas están íntimamente vinculadas. Por eso es que el espíritu de profecía, por ejemplo, habla de cosas, y eso también lo menciona el anciano Parminder, sobre entonces cómo, por qué ella dice que si tú comes carne, tu carácter se va a ver afectado, ¿ya? Es porque las dos cosas están íntimamente vinculadas, el cuerpo y el carácter. Las dos cosas influyen la una sobre la otra y por esa razón es que nosotros entendemos también temas como la reforma de la salud y por qué si son importantes al día de hoy de guardar. Perfecto. Gracias, César. Ok. Matías, no sé si quedó claro. Sí, pues sí, sí, claro, la parte espiritual comprende el interior, ¿no? El hombre, todo lo que, digamos, serían nuestros procesos mentales, ¿no? Están las emociones, la razón, como dices, Ok. la voluntad, claro. Que eso sería lo que, la esencia real que nosotros llevaríamos al cielo, ese carácter. Perdón. Bueno, entonces ahora vamos a, ya hicimos como algunos tópicos para identificar por qué lo físico, a pesar de que leamos que es físico, no es físico, sino es espiritual. Ahora vamos a entrar a defender por qué lo físico es lo emocional, ¿vale? Entonces vamos a leer esta cita. Eh, ¿Quién me podría, por favor, ayudar a leer? Esta es Hogar Adventista, ¿cierto? Si quieres, yo te ayudo aquí. Gracias, Lucy. ¿Las pasiones? Ajá. Ujú. Sí. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o consuficiencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las pretensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Listo. Gracias, Lucy. Bueno, entonces a partir de este texto podemos sacar varias conclusiones, porque acá nos está hablando de las pasiones inferiores que tienen una sede en el cuerpo, ¿cierto? Entonces decimos, las pasiones inferiores, la primera conclusión, no son el cuerpo, porque tienen su sede ahí, pero no son el cuerpo.
Y podemos concluir que entonces el cuerpo es la estructura física, la casa en la que vivimos, ¿cierto? Pero las pasiones inferiores no son esa estructura física, ¿ya? Tienen su sede allí, pero no son eso, no son el cuerpo específicamente, ¿cierto? Sino que el cuerpo las alberga. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que lo físico tiene que ver con estas pasiones inferiores? Porque cuando nosotros acá hablamos de que las pasiones inferiores, buscamos pasiones en el diccionario Strong, y se refiere a una emoción o un sentimiento. Esas pasiones, esta palabra pasiones, en el diccionario Strong se refiere a una emoción o un sentimiento. Y acá dentro del texto también encontramos que esas pasiones tienen que ver con afectos, tienen que ver con concupiscencias o con lujuria, que son expresiones emocionales también que nosotros podríamos tener, ¿sí? Afectos, esta palabra que quiero resaltar aquí, nos habla de emociones. Afecto es sentir gusto, sentir cariño por algo o por alguien, o sea, un sentimiento, un deseo, una emoción. Y a partir de esta cita, como lo mencionó César en un inicio, nosotros ya podemos ir concluyendo que, claro, que cuando nos habla de una facultad que es física, que hace parte de una facultad inferior, no nos está hablando de algo físico realmente, sino de algo espiritual. Y que eso espiritual tiene que ver con un afecto, con una pasión. Y a partir de allí nosotros empezamos a identificar que lo físico no era como a simple vista la palabra no lo decía, sino que tiene que ver con eso, con la emoción. Entonces acá cuando nos habla de carne, de carnal o de concupiscencias carnales, no está hablando de la casa, sino está hablando de lo que alberga la casa, ¿sí? De esa naturaleza inferior. La carne, en este momento, entonces nosotros lo traducimos como la emoción, es lo que debemos crucificar, es lo que esas pasiones bajas que debemos someter, ¿sí? Y para lidiar con todo esto, entonces, la base es lo intelectual. Y hablamos de eso con Kelvin esta mañana, que para entender y para poder someter mis pasiones inferiores y para tomar buenas decisiones, ¿qué debo entender? Pues qué es lo que estoy haciendo mal, porque, bueno, hace algunos años entonces nosotros creíamos que lo malo era una postura y hoy nos damos cuenta que lo que creíamos que era malo, hoy entendemos que no era malo, que es bueno. Bueno, me fui por otro lado, pero entonces lo que quiero que entendamos aquí es cómo llegamos a la conclusión de que esas pasiones inferiores se refieren realmente a lo emocional y no a lo físico. ¿Es claro para todos? ¿O quieren Sí, hacer para alguna? mí es Sí, clarísimo. está claro. Para mí también está claro. Listo. Sobre todo es esa parte que dice que la naturaleza inferior o corrupta por sí misma no puede obrar contra la voluntad de Dios, porque para obrar la voluntad de Dios se necesita la decisión, el pensamiento, el llevar a la práctica, al usar el cuerpo, pero guiado por las sensaciones, los sentimientos y las pasiones, ¿no? Así es. Perfecto. Listo. Entonces, si estos dos puntos quedaron claros, quiero seguir centrándome en el tema de esas facultades inferiores, que es las que nos invitan a someter o que realmente debemos someter, ¿cierto? Entonces, quise como hacer un poco un ejercicio práctico de mirar, bueno, cuáles son las emociones, cómo podríamos realmente someterlas, cómo nosotros podríamos como hacer ese ejercicio realmente de llevarlas
a sujeción, ¿sí? A sometimiento. Entonces, eh, bueno, primero entendemos que las emociones son algo malo o son algo bueno. Hacen parte de nosotros. Si hacen, Depende. ujú, Sí. Y si están allí porque son buenas. ok, No necesariamente, pueden ser buenas o pueden ser malas. Según nuestro juicio moral tenemos que definir si son buenas o si son malas, si tenemos que dejarlas salir o si tenemos que reprimirlas. ok, listo. Escuchémonos y ya yo les voy dando como mi punto de vista de acuerdo a lo que investigué. César, Pues, Ay, como, como había dicho esta Liliana, si están allí es porque de algo sirven, no son buenas. Y es que el punto es de que Dios nos creó con emociones ya para algo. Las emociones en sí no son malas. El problema que hay allí es el elemento que es externo, ¿no? Que es el pecado. Pero en sí las emociones, mira, la rabia o, sí, la rabia que a veces uno puede asociar como que es algo malo, pero no es malo en sí cuando, por ejemplo, Dios se puede llegar a enojar, ¿ya? Él lo dice varias veces en el Antiguo Testamento, me tentaron a ira, por ejemplo, pero no pecó, ¿ya? O Jesús mismo cuando estaban en su casa y la estaban profanando, y él, pues, hasta sacó a latigazos, ¿no? A esas personas, y él no pecó, ¿ya? Entonces, en sí, oh, las emociones no son malas, ¿ya? Simplemente, digamos, a ver, como tú las dirijas, hacia dónde las dirijas, por ejemplo, porque, digamos, tú puedes sentir rabia si tú ves, por ejemplo, a un policía dándole palazos a una mujer transgénero, ¿ya? Pero, digamos, si una misma mujer transgénero se está defendiendo de esa agresión, tú no le puedes tener rabia a la transgénero porque ella simplemente se está defendiendo ya de la agresión. Entonces, es así. Es como en el caso mismo de Moisés. Moisés no pecó cuando mató a esos egipcios que mataban a sus hermanos israelitas. Y él los mató y él no pecó con eso porque estaban cometiendo una injusticia. Pues así yo lo veo, no sé. ok. ¿Alguien más? También quiero decir algo. O sea, Sí, las emociones, depende también de las motivaciones que nosotros tengamos. ¿Sí? ujú, ok, vale. Entonces, vamos a empezar a revisar un poco de qué se trata este tema de las emociones. Entonces, estuve consultando Creo que yo varios. iba a decir algo también hace rato. Ay, Judicita. no, que simplemente, o sea, como para complementar, sé que, o sea, saliendo quizás como del tema y reconociendo, a veces llegamos a a altas edades sin reconocer como las emociones y yo considero que sí son buenas. O sea, puede ser el exceso, ya lo vamos a ver contigo, o no reconocerlas. Y si a veces nosotros decimos a partir de nuestra razón, pero muchas veces no conocemos, no las conocemos y asimismo no las reconocemos cuando las tenemos. Entonces pienso que sí es importante uno clarificar y empezar a entender bien eh, tanto para qué sirven, cómo se presentan en nosotros y hasta qué punto pueden llegar. Entonces, eso iba a decir. Gracias. Perdón, yo no, Se me fue la señal, perdón, Ah, sí, se me Martica, fue yo la sí vi señal que, ahorita. sí vi que Sí, dejaste como a mitad tu intervención. Si quieres, culmínala. sí, o sea, lo que quería decir es que las emociones tenemos que saberlas encauzar al bien.
o sea, las motivaciones, porque las emociones dependen de las motivaciones que tengamos. O sea, como los ejemplos que han puesto. Y, 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 y cómo es que es, y si nuestras motivaciones son justas, son buenas, entonces así como el ejemplo que puso César de Jesús, sus emociones, o sea, sus motivaciones eran buenas. Entonces, las emociones tenemos que subyugarlas cuando las motivaciones no son buenas. Tenemos que mantener las emociones subyugadas, o sea, Ok. o reprimidas ahí Claro, a eso hasta me que refería yo. convirtamos el hábito. Ajá. Bueno, Sin embargo, no sé Claro, si a ahí eso me lanzo refería una yo, porque, pregunta. por ejemplo, Ah, Va Judicita, Gracie y Cindy. sí, que bueno, no sé, quizás sería bueno, Martica, que nos dijeras un poco más de cómo serían encauzarlas al bien, porque algo que he reconocido quizás en la psicología y parte que también hemos hablado, es que a veces se nos ha dicho que de pronto no nos podemos enojar, se nos ha dicho que no podemos con el enojo poner un límite. Entonces, ¿hacia qué punto podemos llamarlas buenas y malas? Entonces, a veces un poco esa concepción se difunde y a veces no es quizás la correcta. Entonces, sí me gustaría como que lo profundicemos. Ok. Gracie. que te responda yo, o bueno, vamos a dejar que así la respuesta. Listo. Si quieren sí, lo no, que podemos ir. responda porque no, pero le hice una pregunta, tiene que responderla. A ver, Martica, ¿qué opinas tú? Sí, porque Judy dice que, bueno, yo pienso, acá, no sé, o sea, en mi ignorancia, y si no es así, pues me corrigen, que por ejemplo, uno, uno, por ejemplo, este, le tiene, o sea, tiene una emoción de que le tiene rabia, por ejemplo, a alguien por algo que le hizo, por ejemplo. Entonces, este, yo, por ejemplo, en mi lugar, le pido a Dios que me quite ese sentimiento malo, porque de pronto, o sea, uno le coge fastidio a alguien y uno no le quiere hacer favores, bueno, yo no sé si ustedes me entenderán aquí. Entonces uno, por ejemplo, yo personalmente, si es una persona que vive conmigo, un familiar o algo, entonces yo trato de que ese sentimiento no le haga daño a la otra persona, o sea, no, sino que tratar de mantener eso subyugado o de pedirle a Dios que le quite ese sentimiento malo a uno. Y por ejemplo, y en el sentido de poniendo el ejemplo bíblico de Jesús, el que puso César, por ejemplo, él se airó, Cristo se airó porque lo que estaban haciendo en el templo no estaba bien, tenían eso como una plaza de mercado y no estaba bien. Entonces Cristo se enojó, le dio rabia al pecado, ¿verdad? Lo que estaban haciendo, pues él no los odió a ellos, sino el comportamiento de ellos, la conducta. Entonces, bueno, bueno, hizo lo que hizo con el látigo, volcó las mesas y todo, y ellos, bueno, se llenaron de temor y todo llegó a la calma, pero esa indignación de él fue justa, ya fue justa por su celo por la casa de Dios. Uno puede también tener una indignación justa, ¿verdad? Como también puede darle rabia a algo por la naturaleza humana caída que uno tenga, pero entonces uno
o sea, uno tiene que saber encauzar eso al bien. Yo no sé si me di a entender. Sí, O sea, Martica, nuestras sí, sí, emociones te debe tenemos que entender. encauzarlas para... Sí, quedó claro. Sí, Martica. Gracias. Bueno, yo lo que iba a decir es que yo creo que no todas las emociones son buenas, porque, por ejemplo, si alguien codicia algo de otro, eso no es una emoción buena. Si está mirando a la mujer de otro para tener algo con ella, eso no es una emoción buena. Si una persona sabe que no es bueno tomar bebidas alcohólicas porque se pierde la razón y se pierden todos los límites morales, eso no es una emoción buena, una pasión buena. Entonces yo creo que no todas son buenas, que hay buenas y que hay malas, y que también hay motivaciones buenas y motivaciones malas. Ok. Yo puedo decir mi Sí, punto. Cindy. Yo creo que las emociones todas están bien. O sea, ellas están bien. ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros tenemos las mismas facultades que tuvo Adán antes de pecar. El problema es el orden o el equilibrio que tienen, porque cuando nosotros tenemos las emociones sometidas a las facultades superiores, pasa como pasó con Cristo, como explicó César con Moisés. O sea, podemos sentir cierta emoción, actuar según dicten nuestra facultad superior y no pecar, independientemente cuál sea la emoción, porque todas las emociones son necesarias y para la supervivencia y para todo. El problema es que entró el pecado, esas mismas facultades, todo se invirtieron. Entonces, el problema es cuando la emoción o sea, te domina tus facultades superiores. Entonces, cuando una emoción a mí domina mis facultades superiores, entonces tengo la emoción de la rabia y me da rabia todo. Eso es injustificado. O sea, que si alguien pestañea me da rabia, eso está mal. O por ejemplo, de desear a la mujer ajena, o sea, eso está mal. Y ahí estoy poniendo mi facultad inferior por encima de mi facultad superior, porque si yo la pusiera invertida, yo sabría que eso está moralmente malo y conocería intelectualmente que es un error y así yo evitaría tener esos pensamientos, o sea, rechazar esos pensamientos intrusivos, porque ya también sabemos que hay pensamientos que te llegan, pero no porque te llegan pensamientos que estás pecando, pero tú puedes manejarlo según tu moralidad y según tu conciencia. Eso es lo que yo Sí, pienso. yo quiero agregar algo a lo que Cindy está diciendo, Ok. y es que no solo veámoslo desde la parte del pecado, sino, por ejemplo, cuando una mujer ha sido violentada. Una de las mayores emociones que surgen o cuando se habla con ella es miedo y culpa. Entonces, no solamente hacia el mal, sino hacia el autodaño también, cuando quizás solamente desde pequeñitos se nos ha alimentado una cierta serie de emociones. Por ejemplo, actuar desde la culpa o desde el miedo. Y eso también puede ser muy dañino para las personas. Entonces, es no tener, concuerdo con Cindy que ella dice, todas son importantes y podemos ver que unas nos pueden llevar cuando están gobernando, entonces llevar a pecado, pero también hacernos autodaño. Entonces, eso quería agregar. Ok. Bueno, entonces quiero recoger un poco. ¿Alguien iba a decir algo más? No, perdón, es que, claro, entonces lo que estamos diciendo
obviamente es que si las emociones están sujetas a las facultades superiores, obviamente no están mal, pero estábamos hablando de las emociones en sí mismas. Entonces, querer emborracharse sabiendo que hace mal, queriendo robarle al vecino el auto, esas cosas están mal, son malas emociones, malos deseos. Ahora, cuando se sujetan, obviamente, entonces sí, también. En eso estoy de acuerdo. Quiero que hagamos una distinción, ay, es que ahora me cogí las dos, entre, perdón un momento. Quiero que hagamos una distinción entre lo que es la emoción y lo que es la voluntad y lo que es la razón, ¿cierto? Entonces, creo que se ha mezclado un poco, no es tan fácil hacer esa separación, pues porque somos seres íntegros y tenemos las tres. Pero quiero que nos centremos un poco en la emoción, si la emoción es buena o mala. Entonces, quiero darles un poco mis fuentes. Estuve leyendo este libro para poder dar el tema, se llama La inteligencia emocional, es de Daniel Goleman, aunque tiene algunos elementos que no comparto y creo que no compartiríamos como movimiento. Hubo varios elementos que pude rescatar de allí. Y también consulté a una psicóloga que tiene un podcast que he recomendado en el grupo y es, perdón, es un podcast que se llama Psicología al Desnudo y un capítulo en especial que estuve mirando para el tema, que se los recomiendo, se llama ¿Qué viene a enseñarme el enojo? Entonces, bueno, partiendo de eso, em, anteriormente se hablaba de emociones buenas y emociones malas, pero actualmente, digamos que esa no es la corriente que se sigue, sino que se habla de emociones displacenteras y placenteras, es decir, que hay unas emociones que para nosotros es placentero sentirlas, dentro de las cuales encontramos el amor, por ejemplo, es una emoción que es chévere sentir, la alegría. Estoy hablando de emociones primarias, ¿vale? Porque hay otras que podemos hablar de más. Y hay otras que no es que sean malas, pero que no se sienten tan agradables. Entonces, dentro de ellas encontramos la ira, la tristeza y el miedo. Estas son las 5 básicas, el miedo, uy, de las que nos hablan los autores. Y aunque antes se hablaba de emociones buenas y malas, actualmente no se concibe de esa manera porque precisamente se entiende que las emociones son algo necesario y que cada una de estas emociones viene a generar, eh, a enseñarnos algo, a ayudarnos a algo, ¿sí? Y que son necesarias y que son importantes. Em, Acá no se trata de suprimir las emociones. Creo que cuando nos hablan acá los textos, Elena G. White, no nos estaba invitando a que suprimamos lo que sentimos, porque además las emociones son reacciones no solo mentales, sino fisiológicas que no podríamos suprimir, así quisiéramos. No podría ser posible que nosotros digamos, ya no voy a sentir ira o ya no voy a sentir tristeza, sino que precisamente hacen parte de nuestra naturaleza humana y que aunque algunas sean displacenteras, son necesarias y hay momentos en que debemos sentirlas y también hay momentos en que debemos expresar. Pienso yo, acá hay un tema que me parece muy importante y es el tema del control. ¿Qué puedo yo controlar? Yo no puedo controlar eh, estar triste. O sea, un, un hecho que me generó tristeza y yo no puedo evitar sentirme triste, pero ¿qué sí puedo controlar? Puedo controlar si alimento esa tristeza, puedo controlar cómo la expreso, puedo controlar cuando no es algo patológico, ¿no? Porque eso es diferente cuando hablamos de una depresión, por ejemplo, ¿sí? No podremos echarle la culpa a la persona que está sintiendo depresión por sentirla, no.
Pero hay emociones como estas que son, digamos, en una normalidad, nosotros las sentimos y no podemos decir, no, que se me quite la ira ya, pero sí puedo controlar el hecho de no alimentarla, ¿ya? Entonces, digamos que lo primero que quiero que nos quede claro es que el someter las pasiones inferiores no implica que yo no sienta las emociones. Las voy a seguir sintiendo. Así yo quiera eh, ser salvo o no lo quiera hacerlo. Voy a seguir sintiendo emociones, ¿sí? Y repito, no es algo que sea malo o que sea bueno, sino que nosotros sentimos en la manera en que las sentimos y muchas veces en la manera en que las expresamos, pues pueden ser placenteras o displacenteras. Entonces yo me quise centrar acá en esta de la que hemos estado hablando, porque es una de las emociones displacenteras que es de más difícil control. ¿Sí? Es como que cuando nos embarga la ira o cuando hay algo que me genera mucha ira, es muy difícil controlarlo. Entonces quiero como que revisemos un poco algunos temas respecto a la ira. Voy a ir como rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Y una cosa de la que estuve averiguando es la anatomía de la ira. Y la anatomía de la ira, en ese libro que les mostré, habla de cómo se genera un estado de ira en nosotros. Entonces dice que debemos evaluar cuál es la trayectoria de esa emoción, ¿sí? Entonces hay un evento, digamos acá, vamos a poner, un evento que desencadena que yo sienta esta emoción. Pero ese evento, cuando me pasó esto, yo empiezo un proceso que el cuerpo mismo empieza a generar una reacción física, ¿cierto? Como se prepara o para luchar o para enfrentar una amenaza, ¿sí? Porque la ira es eso, o sea, el cuerpo se prepara para enfrentar una amenaza, es decir, también nos puede proteger un estado de ira, nos puede proteger de una situación, ¿cierto? Y en esa anatomía de la ira es importante que un pensamiento de ira, este es un pensamiento, es una situación, y seguido a eso vienen pensamientos de ira, que yo empiezo a alimentar, ¿sí? Y cada vez que yo alimento ese pensamiento de ira, mi ira pues va creciendo, ¿sí? Entonces, la ira, cuanto más tiempo yo reflexiono sobre un hecho que me generó, que me enfureció, que me dio mucho mal genio, más razones tengo para justificar mi estado de ira. Entonces, esto lo llamó acá Daniel Goleman, lo llamó la anatomía de la ira, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? De que cuando se llama rumiar, un pensamiento de rumiatorio, lo que se diría así. Entonces, cuando yo tengo un evento, yo empiezo a decir, por ejemplo, digamos, alguien me cerró cuando yo iba manejando. Entonces, esa persona me cierra y entonces empieza mi mente a generar, rumea sobre ese mismo tema. Entonces, míralo, él piensa que él es mejor que yo y que por eso me puede pasar. Siempre a esta hora pasa y siempre me cierran. Todo el tiempo me pasa lo mismo. Yo nunca puedo conducir tranquilo. La vez pasa, entonces empiezo a generar un pensamiento sobre otro de ira y eso hace que mi ira se alimente, ¿ya? Él explica que esa sucesión de provocaciones que a partir de un evento mi cerebro empieza a construir hace que yo pierda el control de esa emoción, ¿sí? Hasta que llega un punto de que tanto he alimentado esa ira, pues que pierdo el control, ¿sí? Por ejemplo, algo que me parecía muy importante que él hablaba en el libro es que decía que nuestro cerebro no distingue entre un hecho real y uno imaginario, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo me expongo a una película violenta, tengo un primer evento, ¿sí? Algo que me generó mucho disgusto y me generó mucha ira la injusticia de esa película.
Entonces yo acabo de ver la película y veo que mi hija tiene un desorden. Esto ya genera que mi respuesta sea más violenta que si yo no hubiera tenido este factor desencadenante. Por eso me parecía importante lo que hablábamos esta mañana de las avenidas del alma, ¿sí? Porque la anatomía de la ira funciona de esa manera. Hay un suceso y sobre ese suceso mi pensamiento y mi cerebro empieza a traer todos los sucesos que me han generado ese mismo estado de ánimo y empiezo a sobreponerlos y a sobreponerlos y a sobreponerlos y hasta que llega un momento en que es como una bomba de tiempo y explotamos sobre eso. Eso tiene que ver con la anatomía del aire. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Y yo quería decir, ese es como que, por ejemplo, que alguien coge ira con una cosa y termina explotando contra todo el mundo. O sea, y como que desahoga de todo lo que tenía como guardado, ¿cierto? Exacto. Pero entonces, acá vendría una solución. Porque si yo tengo un evento desencadenante, por ejemplo, eh, pongamos el mismo, me cerraron cuando yo iba manejando, entonces, ¿cómo yo podría controlar ese estado? Yo no puedo controlar que no me dé ira, me dio ira porque me cerraron y casi me choco o lo que sea. Lo que yo tengo que hacer es evitar los pensamientos sucesivos que A la alimenten próxima la me ira. estrello por detrás. Que sea serio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a tener un pensamiento compasivo, ¿sí? Y no pensar que esa persona me cerró porque creen que porque su carro es más grande, entonces me lo va a echar encima, ¿sí? Sino que yo controlo mi pensamiento. Yo digo, de pronto va de afán, de pronto va con alguien que está enfermo, quién sabe qué problema tiene, ¿sí? Pero a Como que veces la empezar, verdad, ajá, a veces la empezar. verdad es que los grandes se la quieren tapar los chiquitos. Sí, a veces pasa eso, pero precisamente para que yo controle mis estados emocionales, lo que yo tengo que hacer es generar que ese pensamiento rumiante que sigue al evento de ira no se convierta en un círculo vicioso donde yo vaya alimentando cada vez más mi ira. ¿Ya? Bueno, otra cosa es que, y eso lo saqué del podcast que me pareció muy importante, es que cada emoción tiene una función. ¿Cuál sería la función de la ira? Yes, eso es muy importante porque la ira permite colocar límites. Bueno, es una de las funciones. Ujú, De sí, protección. ajá, Defenderse, claro, defenderse. ok, exacto, César. Si nos Sí, agreden ya. y decimos, pobrecito, ¿qué le pasará? No, no agarramos ira y no nos defendemos. Exacto, ajá. César, ¿ibas a decir algo? Ya. O sea, ya la dijeron. Ah, ok, listo. ¿Qué Entonces, dijiste, Graciela? No escuché la Graciela. ¿No oíste? Sí, lo último que no lo entendí, no lo Que, escuché bien. claro, que si nosotros tenemos un pensamiento compasivo, como decía Jessie, nos vienen a agredir y nosotros decimos, pobrecito, ¿qué le pasará? No sé qué, no agarramos la ira y no nos defendemos. Ah, exacto. bueno, ya. Claro, por ejemplo, piensen en lo que mencionaba Judy, y es que, por ejemplo, si yo soy parte de una relación abusiva y yo no me pongo brava porque mi pareja tire las cosas o grite, pues yo no estoy poniendo límites y le estoy permitiendo a esa persona que transgreda el límite y no pasa nada porque tengo que no sentir ira y no es así, ¿cierto? O sea, la ira me ayuda a poner un límite, me ayuda a decir, venga, usted va hasta aquí, yo le permito este es mi mínimo no negociable, yo no permito que usted transgreda este límite,
¿sí? Me ayuda a protegerme. Ahora, que si yo tengo un pensamiento rumiante y me tuve una dificultad con mi pareja o con el señor con el que me estrellé hace 3 años y sigo rumiando sobre ese pensamiento, pues no le estoy dando buen manejo a la ira, sino que la invitación aquí, y voy dando de una vez los tips para el manejo que descubrí a partir de la lectura, es que yo debo poner los límites en el momento preciso, ¿sí? No dejar que crezca y crezca y crezca la anatomía de la ira hasta que sea tan grande que ya no la pueda ni siquiera expresar favorablemente, sino que cuando se presenta la situación, yo la reflexiono, trato de calmar mis pensamientos rumiantes e identifico qué es lo que realmente me molesta y dónde puedo poner el límite. Y aquí voy a dar un último ejemplo para que ya vayamos concluyendo. Algo que me pareció muy bonito del podcast que les hablé, y es que ella habla de que hay un manejo de la ira infantil. Y pues recordé precisamente este texto que hemos trabajado en muchos otros contextos, y es Primera de Corintios 13, 11 al 13. ¿Quién me puede ayudar a leerla para que ya vayamos cerrando? Si quieres, yo, Jess. Vale. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias. Entonces, esta psicóloga habla de que cuando nosotros trabajamos la ira, a veces tenemos una expresión y una experimentación de la ira muy infantil, ¿sí? Y entonces ella decía que había dos polos infantiles y que ya vamos a ver el adulto, que es como el que quiero como que dejar de los tips para que lo podamos practicar. Entonces, en el infantil, el primero es la evitación. Entonces, oye, y en este es la reacción. Entonces, en este primero, evitar, nos habla de que ustedes no sé si han escuchado un tema del positivismo tóxico, creo que alguna vez lo hablamos en estos espacios. Entonces, es decir que no debemos expresar la ira, que nosotros no debemos tener esos sentimientos, eh, que, que debemos guardarnos todas esas emociones para nosotros mismos, em, anestesiar el enojo, hablaba ella, anestesiar el enojo y no manifestarlo de ninguna manera, ¿sí? Y es infantil porque cuando nosotros estamos niños, generalmente se habla de someter, ¿sí? Entonces uno de niño, pues, si mis papás me dicen que no haga esto y los hago felices no haciéndolo, pues yo evito hacerlo, ¿sí? Me someto ciegamente y entonces hacemos esto con nuestra ira. Yo no la voy a expresar, yo me voy a quedar callada, yo no voy a decir nada. Y entonces lo que pasa allí es que explotamos hacia adentro, no hacia afuera, porque igual la ira está ahí, hace parte de nuestra naturaleza humana. Y cuando nosotros no la expresamos, no es que desaparezca, sino que se acumula en nosotros y nos sometemos más a lo que el mundo puede ver, pero por dentro estamos llenos de esa, de pronto, resentimiento o sentimientos feos, ¿sí? Esa sería una manera de manejarla de manera infantil, evitarla y decir que no, que la ira no existe en mí y que yo no siento ira nunca. La otra posición infantil es como una visión más de un adolescente y es que
es como todo lo contrario. La expreso innatamente como llega. Entonces, es una expresión sin filtro, donde no mido la intensidad de la emoción y donde no me importa hacer daño al otro, porque pues siento mi ira y tengo que expresar mi ira y yo soy así y soy sincera y entonces a través de esa excusa de la sinceridad y la transparencia de lo que yo soy, agredo a otros y entonces cuando estoy bravo pues simplemente exploto y sin importar a quién me llevo por encima, ¿sí? Algo que me pareció muy importante de esta visión que plantea esta autora es que acá ella refiere mucho el victimismo del que hemos hablado también. Eh, ¿Por qué? Porque entonces esta persona que expresa la ira de una manera como también infantil, pero guiándose más por un comportamiento adolescente, sin de pronto deslegitimar el comportamiento adolescente. No es la idea. Es que estas personas se sienten víctimas porque dicen, yo reaccioné así porque usted generó esto en mí, ¿sí? Y no se hacen dueños de sus propias emociones ni sentimientos, sino que culpan al otro de su reacción, ¿sí? De su mal comportamiento. Entonces, eh, yo, yo, yo tiré las cosas porque tú me habías gritado antes, o sí, entonces es algo que es sin filtro. Y ella dice que estas dos son reacciones, ay, reacciones demasiado infantiles respecto a cómo se debe sentir la ira. ¿Ya? Ok. Entonces, acá nos dice que hay una manera adulta de hacerlo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que estas dos maneras son infantiles, el someterme, el no decir nada, el ocultar mi emoción, pero también irme al otro extremo y explotar sin filtro, debemos encontrar un punto medio y me parece un buen ejercicio que podríamos hacer nosotros entendiendo todo este tema de la naturaleza humana. Y es, yo ya les había dicho uno, y es entendiendo la anatomía de la ira. Entonces el primer punto es que yo no debo alimentar mi ira, eh, sino que si hay un evento desencadenante, tengo que racionalizarla y pensar pues en la posición de la otra persona y por qué lo está haciendo, porque muchas veces los estados de ira profundos se generan porque pienso lo que la otra persona hizo y la intención con la que la hizo y tal vez no corresponde, ¿sí? El segundo punto que ella nos habla es que identificar qué es lo que... Ah, bueno, ella nos plantea 4 preguntas. Entonces, que cuando estemos enojados, no las respondamos. Una ¿es correcto que yo esté enojado en este momento? ¿Mi estado de ánimo me va a ayudar a poner un límite? Porque recuerden que la ira viene ayudándome a poner un límite. Y si yo me siento enojado y quiero romper las cosas, ¿eso me va a ayudar a poner un límite? No me va a ayudar a poner un límite, ¿cierto? Pero si yo me siento enojado y le digo de pronto a mi pareja, mira, esto no me gusta, estoy poniendo un límite, es una ira sana. ¿Me estoy protegiendo de algo? Es la otra pregunta. ¿Esta ira que yo tengo me está protegiendo de algo? ¿Me está ayudando a protegerme? ¿Hay una amenaza real por la que igual yo tenga que sentir esta ira que tengo? Entonces, esas 4 preguntas que me parece importante que las tengamos presente para cuando estemos en esos estados. Otro que creo que es algo que, que se ha repetido muchas veces, que es alejarse del evento o de la persona ocasionalmente para poder disminuir mi disparador de la ira. Pero no funciona, por ejemplo, que si mi disparador de la ira fue que me chocaron, entonces yo ya me alejo de esa persona,
pero todo el tiempo estoy con el pensamiento rumiante, pues no me va a servir, sino que tengo que ir unido a esto, no alimentar el estado de ira. Y hay algo que me pareció muy importante que decía la psicóloga, y es que yo tengo que preguntarme por qué, por qué yo me enojo, ¿sí? Porque a veces la ira no responde a esa situación, sino que a todos nos puede dar mal genio una cosa diferente. Y eso tiene que ver también con mi trayectoria de vida, con la forma en que yo fui criada. Si de pronto siempre fui una persona que fui muy ignorada en mi núcleo familiar, eh, y entonces me encuentro entre una situación donde no me escucharon, eso disparó mi ira, ¿sí? Entonces también tengo que mirar realmente si esta situación es lo que me genera la ira o mi historia de vida, y entonces empezar como a revisar eh, porque realmente es que me enojo, ¿cierto? Si me dan mucho mal genio las mentiras que hay en mi historia de pasado que realmente me desborda esta situación, ¿sí? Eso, creo que esos son los que quería dejarlos y ahí sería como el manejo de la ira de una manera un poco más adulta. No es suprimir, no es exacerbar la emoción, es poderla comprender, es saber para qué es útil esa emoción, es no alimentar una emoción negativa y trabajar sobre lo que yo puedo controlar realmente, ¿no? No puedo controlar no sentirla, pero puedo controlar cómo la expreso y puedo controlar si la sigo alimentando o si la utilizo para poner el límite adecuado. Bueno, eso era lo que les quería compartir. No sé si quieren hacer comentarios, eh, observaciones. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. ¿Alguien quiere decir Pues algo? Dios, me gustó mucho lo que acabas de abordar. Creo que es muy importante y es como también empezar a autorreflexionar, dado que lo que tú dices es dependiendo de cada uno, es una reflexión muy individual y muy profunda. Entonces me parece muy bonito el trabajo que acabas de hacer y no sé, vas a hablar de cada una de las emociones, ¿verdad? No nos No, vas a dejar así con una. yo pensé, en el libro aborda muchos, aborda también la ansiedad, el miedo. De pronto podemos hacer una serie y dividirnos, pero por ahora Sí, sería muy sería el tema bonito. de la ira. Sí, está bueno. Estaba muy bueno el tema, Jess. Está súper Muy chévere. bueno, muy bueno. Además, clarito, conciso, excelente. Bueno, me alegra que todos Bueno, podamos aprender. Jess, aparte, compartes el podcast, ¿oíste? Ya lo Y el nombre comparto. del libro. Me parece Yes, muy yo ya lo bueno. subí. Creo que el que mencionabas de Palmolini, ahí lo puse en el grupo. El que tú, no sé si ese es el que estabas diciendo. Sí, el de Psicología al Desnudo se llama. Es muy bueno. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra observación o si no, entonces finalizamos con una oración. Finalicemos porque dice acá ya me está reclamando. Oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste reunirnos en este sábado santo. Gracias porque tú nos das las herramientas para aprender más de ti, Señor, para poder ayudarnos a someter nuestras pasiones inferiores. Ahora tenemos muchas herramientas para poder caminar bajo tu senda. Te pido, Padre bueno, que nos ayudes y que nos acompañes para hacer lo correcto en cada pequeña situación en la que nos encontremos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te doy gracias por este grupo maravilloso del que aprendemos y con el que nos nutrimos. Y te pido que ahora que inicie esta nueva semana, seas tú con nosotros, Señor. Ayúdanos a ponerte en el primer lugar y hacer tu voluntad. En Cristo tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén.